¿Qué puede significar el regreso de Sawyer en Poppy Playtime Chapter 5? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, para dar un poco de contexto, en el chapter anterior nos revelaron el regreso de Huggy Wuggy, iniciando nuestro camino con la persecución más icónica de la franquicia. Pero a pesar de nuestros intentos por escapar con vida, Huggy nos quita el grappa que tanto esfuerzo había costado. Posteriormente tuvimos que adentrarnos en la oscuridad, sobreviviendo de todos los Ronzai que estaban por el camino. Sin embargo, uno de ellos logra atraparnos y con su gran fuerza estuvo por meternos en una morgue. Afortunadamente tuvimos la ayuda de un personaje llamado Giblet y que ya es consciente de todo lo que ha hecho Player hasta la fecha. Sin embargo, él nos pide algo de información que nos sirva para eliminar a Prototype. Cuando estamos a punto de llegar, somos sorprendidos por Shom Shomkins, que es una especie de espía que trabaja para el enemigo mientras nos ayuda en secreto para destruir a su jefe. Luego tenemos que separarnos para adentrarnos en nuevas zonas dedicadas al lavado de cerebro de todas las víctimas humanas. Pero esta calma se ve interrumpida porque somos perseguidos por Huggy Wuggy, hasta que logramos escapar a la calle Dulce sin mucho problema, para encontrarnos con una nueva enemiga llamada Lily Lovebraids, una muñeca que en principio no es agresiva, pero sabes que algo extraño está pasando, pues resulta que tenía atrapado tanto a Poppy como Kissy-Missy. A pesar de que en principio logramos liberarlas, terminamos siendo capturados igualmente. Es entonces que asistimos a la fiesta del té para recibir al invitado especial, el Experimento 1006, donde su interacción le hace daño a Poppy, haciendo que Kissy se enfurezca para atacarlo. De forma milagrosa, Poppy sigue estando con vida y nos preparamos para buscar el respaldo que elimine a Prototype. Sin embargo, Huggy Wuggy nos vuelve a encontrar y justo cuando iba a devorarnos se encuentra con Kissy-Missy, dándonos uno de los momentos más lindos y emotivos de la franquicia, todo para ser arruinado por el Experimento 1006. Y si eso no fuese suficiente, también nos elimina a Kissy-Missy. A pesar de nuestros intentos por eliminar a este monstruo, logra recuperarse para llevarse a Poppy y eliminar a Player. Afortunadamente somos salvados por Giblet y activamos el famoso respaldo que revela el regreso de Harley Sawyer. Aquí es cuando nos hacemos la pregunta: ¿fue buena idea haber traído al Dr. Sawyer? La respuesta a esta pregunta es muy complicada. Por una parte es correcto pensar que el doctor tiene conocimiento suficiente para destruir a este monstruo, así como también del rencor que Sawyer debe tenerle a Prototype por usarlo todo este tiempo. Él sabe que Player es alguien muy talentoso y que solo él puede matarlo. Sin embargo, esto también es algo muy malo porque tú no puedes confiar en Harley Sawyer, una persona que no le importó a cuántos eliminaba para conseguir su propósito, sin olvidar lo feliz que estaba liberando a Yarnaby para que se comiese a Player. Así que es más que seguro que Harley Sawyer nos vaya a traicionar más adelante, pero hasta que eso suceda, ambos tenemos a un enemigo en común, las cuales prácticamente es imposible de vencer, al punto de explotarle todo un tren a velocidad, y ni eso fue suficiente, tanto así que ni siquiera sus patas mecánicas se le dañaron con todo eso. Lo único que se consiguió es que su ropa estuviese sucia. Así que habrá que unir fuerzas con el doctor para eliminar al mismo enemigo. Y ese sería el video de lo que puede significar Sawyer en Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Algunos pensaron que olvidé a Miss Delight, pues déjenme decirles que eso nunca pasará.